8:41 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. Para las personas que se van sumando a esta transmisión, a partir de este momento vamos a hablar sobre los nuevos emprendimientos en Venezuela. Nos acompaña el día de hoy Demetrio Marota, él es profesor del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, muy agradecido por la invitación. Profesor, en Venezuela hay alrededor de 3 millones de emprendedores. ¿Cómo se pueden interpretar estas cifras en el país? Sí, bien, primero que nada quisiera introducir un poco el estudio que en conjunto realizó el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y el IESA, ¿no? Retomando este monitor de emprendimiento global, es una franquicia que se había ejecutado aquí en el país hasta el 2011 y ahora conjuntamente con el IESA, pues la UCAP está buscando otra vez hacer una medición del emprendimiento a nivel nacional, un poco para compararlo con los valores internacionales y ver entonces en qué situación se encuentra la actividad emprendedora a nivel local, ¿no? Entonces, bueno. Sí, bien, como tú bien mencionas, nosotros pudimos medir que en el país existen aproximadamente unos 3 millones de emprendedores, es decir, eso es, digamos, en sus distintas fases, ¿no? Este monitor de emprendimiento, la característica que tiene es que busca medir al emprendedor en sus distintas fases, desde lo que es el emprendedor potencial, es decir, aquel que tiene solamente una idea y que está pensando en montar un negocio en los próximos 3 años, así como el que ya está establecido y tiene hasta 3 años y medio de funcionamiento, ¿no? Que es, digamos, ya el periodo crítico, pasó el periodo crítico, que es el que se puede considerar como un negocio ya establecido, ¿no? Y en esas 4 etapas, es decir, el potencial naciente nuevo y el establecido, se ubican esos 3 millones de habitantes venezolanos que de alguna manera tienen una idea, y no solamente una idea de negocio, dentro o sea, con su empresa, sino también dentro de una organización, porque esos también son considerados emprendedores cuando tienen una innovación de un producto o un servicio dentro de una organización, también son considerados emprendedores de acuerdo a este monitor global de emprendimiento. Hay una posición un poco ambivalente sobre lo que representa la figura de un emprendedor. Quisiera que nos hablara, ¿esto está relacionado con la capacidad de independencia o de crecimiento desde el punto de vista económico o tiene que ver con la opción de algunas personas que se han visto en la necesidad de desarrollar proyectos propios porque no les alcanza el salario actual en su empresa? Sí, sí, fíjate que de lo que nosotros hemos podido identificar a nivel nacional es que buena parte de los emprendedores que tienen o que están en la etapa naciente, inicial, pues, o están establecidos, buena parte de ellos lo hacen por razones de necesidad, por falta de oportunidades de empleo dentro del país. Y eso habla un poco de las características que tiene el mercado laboral venezolano y que también nosotros lo hemos podido medir a través de lo que es la encuesta de condiciones de vida, la ECOBI. Buena parte de la población trabajadora venezolana está dedicada a trabajo por cuenta propia, está dentro del sector informal y bueno, los emprendedores por supuesto no escapan a esta realidad. Buena parte entonces de estos emprendimientos dicen que están incursos en un negocio, pues sencillamente porque no hay oportunidades laborales suficientes. Entonces, bueno, vemos que en Venezuela tenemos una tasa de emprendimiento temprana, lo que se llama TEA, de acuerdo a esta metodología, que es todos esos emprendimientos nuevos y nacientes que fueron identificados, y estamos hablando del orden de un 16% de la población adulta. Por supuesto, esa tasa es bastante alta si la comparamos con países desarrollados, pero bueno, lo que significa esto es que hay una gran intención de emprender, pero más que todo por cuestiones de necesidad, ¿no? Por supuesto, si el mercado laboral formal
estuviera bastante desarrollado y hubiera bastantes oportunidades de trabajo, pues quizás esta tasa no fuera tan alta. Y esa la vemos cuando lo comparamos esa tasa de emprendimiento temprana, que es un 16% de la población adulta, si la comparamos con la población, con los emprendimientos establecidos, la tasa de emprendimientos establecidos, que vemos que es alrededor de un 3%, pues vemos que la diferencia es bastante grande. ¿Qué quiere decir eso? Que buena parte de esos emprendimientos que comienzan o que arrancan con una, digamos, una idea, pero que están sustentados en la necesidad, pues por lo general no llegan a feliz término, no llegan a concretarse porque, bueno, los, los emprendimientos dinámicos, los emprendimientos que perduran en el tiempo y que generan empleo, que crecen y que se desarrollan, pues por lo general son emprendimientos que tienen características de el haberlo iniciado por el aprovechamiento de una oportunidad o porque la idea era novedosa e innovadora dentro del mercado. Sí, profesor, quisiera que ahondáramos por favor en este tema porque dicen por ahí que más importante que iniciar un negocio es mantenerse. ¿Están dadas las condiciones en Venezuela para que estos emprendedores puedan tener éxito en sus proyectos? Bueno, dependiendo, fíjate, hay diversas, o sea, cuando uno habla de emprendimiento, puede hablar desde la señora que hace tortas en la Ujú. casa o galletitas en la casa para vender en su localidad, hasta la startup de base tecnológica que vende sus servicios a nivel internacional y que incluso obtiene financiamiento externo y que por lo general son emprendimientos que se desarrollan muy rápido, crecen muy rápido. En Venezuela tenemos incluso ejemplos bien destacados en ese sentido. Pero bueno, hay una gran variedad de emprendimientos, ¿no? Digamos, en el espectro de emprendimientos tal cual como se conoce. Eh, pero, ¿cuáles son los que subsisten? Pues básicamente los que tienen la oportunidad de sortear las condiciones adversas que tiene la economía venezolana. Para nadie es un secreto que abrir un negocio en Venezuela es muy cuesta arriba, abrir un negocio formal, digamos, eh, cuenta con una serie de procedimientos, en algunos casos contradictorios y contraproducentes, que van digamos, pesando o agregando costos a ese emprendedor inicial, ¿no? También no es un secreto que en Venezuela el peso fiscal, es decir, todo lo que es impuestos y tasas que tienen que pagar los nuevos negocios y también los que están, digamos, ya funcionando, es muy elevado. Por lo tanto, entonces, lo que se da son características de emprendimientos en el sector informal, es decir, actividades o negocios que no tienen la base legal para funcionar, pero que en todo caso pueden funcionar, sobre todo ahora que se da mucho la modalidad de el trabajo a distancia, el trabajo, digamos, o los proyectos, negocios que se montan sobre plataformas digitales, que en el medio de la pandemia eso fue muy desarrollado, es decir, se desarrolló mucho porque, digamos, el venezolano estaba, digamos, confinado y buscó alternativas para poder vender sus productos y servicios. Entonces, ese tipo de emprendimientos que si bien uno puede considerar informales porque no están registrados bajo la ley, no cumplen con los reglamentos o las condiciones fiscales, pues de todas formas pueden ofrecer sus productos y servicios y crecer sobre una plataforma digital que permita, pues, a través de Instagram, a través de redes sociales, pues vender sus productos y servicios que en todo caso no dejan de ser atractivos para el mercado local y para el mercado incluso internacional, dependiendo de lo que se está ofreciendo. Entonces, sí, las condiciones realmente en Venezuela para el establecimiento de los negocios no es la mejor, no es la ideal. Si nos comparamos incluso con países de la región, como Colombia, como Chile, como otros países en los cuales incluso los venezolanos han decidido emigrar, ¿no? Entonces, de parte del Estado debería existir
la política de si se quiere realmente promover el emprendimiento, como realmente el gobierno ha apuntado de alguna manera, aprobando una ley y un registro de emprendedores en Venezuela, pues lo debería hacer no solamente desde el punto de vista de promover esos registros, promover, digamos, las políticas que pudieran apoyarlo en términos teóricos, sino en la práctica también generar condiciones favorables para el emprendimiento, es decir, exenciones, no digo subsidios, pero de alguna manera sí, algunos fondos que permitan a estos emprendedores poder formarse, primero que nada, porque eso es para nosotros un valor importante, el hecho de que los emprendedores tienen que tener la capacidad y la formación suficiente como para poder entonces saber qué es lo que tiene que hacer y no perder el tiempo en ideas que de repente no pudieran en el tiempo cuajar o poder quedarse en el camino por sencillamente no tener el conocimiento y las capacidades, las habilidades para poder desarrollarla. ¿Existe algún tipo de plan de financiamiento del sector público o privado que pueda acompañar a los emprendedores en esta idea? De mano del sector público, no, de mano del sector privado habían iniciativas bien interesantes, sobre todo microcréditos que se habían otorgado en alguna oportunidad de parte de la banca privada. El Estado venezolano hace un tiempo, cuando estaba el gobierno el difunto presidente Chávez, aprobó una ley de microcréditos y de alguna manera se otorgaban créditos a negocios, sobre todo dirigidos por las mujeres, o de alguna manera, de hecho, se creó el Banco de la Mujer y todo un sistema de microcréditos que de alguna manera sirvió para canalizar financiamiento hacia ese sector de micro y pequeñas empresas, pero que se trastocó con el tiempo el uso y, bueno, algunas características de malos manejos y en el otorgamiento de los créditos hizo que, bueno, no pudiera sustentarse en el tiempo. Pero retomar ese tipo de actividades, como lo han hecho otros países, donde, bueno, evidentemente la experiencia exitosa está registrada y existe, pues apuntar hacia un financiamiento bancario de parte del sector privado y del sector público fundamentalmente para favorecer este sector, pues sería ideal. Sería ideal porque, bueno, el financiamiento es una pata de la mesa muy importante a la hora de hablar de crear empresas, de emprender negocios. Sí, hemos visto una presión exacerbada hacia la figura del emprendedor. A través de las redes sociales se ha visto que impulsan el tema del emprendimiento, pero no todo el mundo está capacitado para ser emprendedor. ¿Cuáles serían las claves del éxito para una persona que decida lanzarse en las aguas del emprendimiento? Oye, esa pregunta es bien complicada, pero sí, fíjate, en la formación está la clave y nosotros creemos mucho en eso. Como universidad y como centro, pues nosotros manejamos un centro de emprendimiento aquí en Caracas, en la Universidad Católica Andrés Bello, que se encarga de eso precisamente, formar, establecer pues las habilidades y competencias para estos emprendedores o emprendedores potenciales, de manera de que tengan primero las herramientas, conozcan cuál es el ecosistema, y eso es otro elemento clave que debe existir en Venezuela. En Venezuela en el 2011 se creó el Ecosistema Nacional de Emprendimiento, donde existían una serie de organismos, tanto públicos como privados, aceleradoras de negocio, incubadoras, capital semilla, es decir, inversores que aportaban individualmente a ideas destacadas, premios nacionales de emprendimiento, todo ese ecosistema de alguna manera en la actualidad está muy desarrollado.
Sí, estamos reconectando la señal con Demetrio para que nos hable. Él es profesor del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de la UCAB. El día de hoy hablándonos acerca de este estudio que han realizado en esta institución sobre los emprendimientos en Venezuela, cuáles son las oportunidades de negocio, la información, el asesoramiento que brinda la UCAB en este sentido y hablándonos un poco acerca de estos 3 millones de emprendedores registrados en Venezuela. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV, ya volvemos.